Buenas tardes, buenos días. En este video vamos a analizar un poco más profundamente el anterior, la anterior publicación, en el que llama la atención la forma en que muchos miembros de la organización LLDM, que quiere decir Iglesia, la Luz del Mundo, intentan defender su doctrina, sus creencias y también a su director general, su principal pastor, al que ellos consideran que es un apóstol de Jesucristo. La mayoría de los adeptos, por alguna razón, no toleran cuando alguien hace una crítica hacia su iglesia, aunque es cierto que a veces se les dicen insultos o palabras no correctas, pero aunque solamente se le haga una simple crítica o un simple análisis a su doctrina y se les haga ver un error, ellos no lo toleran y responden, muchos de ellos, con insultos, y no solo con insultos, sino hasta con maldiciones. No les gusta ser cuestionados ni que se analicen sus enseñanzas y mucho menos que se expongan los errores o contradicciones que se puedan encontrar en su doctrina, porque ellos aseguran y alegan que es una doctrina revelada, una doctrina perfecta e inmutable, es decir, que no tiene ningún error, ni pequeño, ni mucho menos grande. Por tanto, si alguien les hace ver un error, aunque se esté basando en las mismas escrituras, que se base en la misma Biblia, si se les demuestra un error de ellos, ellos no lo pueden aceptar. Y lejos de refutar lo que se les está diciendo o de demostrar que el que está diciendo algo está mal y que ellos estarían en lo correcto, en vez de hacer eso, ellos empiezan con insultos y con maldiciones. Y es algo que realmente resulta curioso, pues esta organización religiosa con sede en Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pues ellos sí estudian de una manera muy persistente a otras doctrinas, y como ejemplo podemos poner, vamos a hacer un video más adelante más detalladamente de esto que estoy hablando ahora mismo. Aquí solamente lo mencionaré muy rápidamente, que tenemos aquí como ejemplo a uno de sus pastores principales, Pastor Daniel Núñez Ábalos, que es uno de sus principales y más reconocidos ministros, y este señor ha escrito diversos libros en los que analiza, critica y pues desprestigia a otras organizaciones, como en este ejemplo estamos viendo que él presenta un libro de los testigos de Jehová. Tenemos también, por ejemplo, a este otro reconocido pastor, el ministro llamado Carlos Montemayor, un ministro también muy reconocido de esta religión, organización, la Luz del Mundo. Aquí podemos ver cómo ellos se esmeran en estudiar otras doctrinas. Tenemos también, por ejemplo, ellos hacen en sus propios cultos religiosos, ellos estudian a otras religiones, como aquí estamos viendo que estudian a los mormones. O como ejemplo también tenemos a este señor llamado Israel Ornelas, al que la misma familia Joaquín lo ha pues como comisionado o le ha dado la encomienda de estudiar a la organización de los Testigos de Jehová. Entonces se valen incluso de cursos
para tal fin, estudiar a otras organizaciones, y ellos lo hacen con la intención de desprestigiar dichas organizaciones. Por eso es que resulta más curioso que si ellos eh, estudian y analizan muy meticulosamente a otras doctrinas y ellos señalan los errores o contradicciones de esas otras doctrinas, entonces ellos deben ser conscientes de que también a ellos se les va a cuestionar, se les va a analizar e incluso se les va a criticar. Y entonces ellos, si ellos tienen esa verdad que ellos dicen tener y esa doctrina revelada y perfecta que ellos dicen tener, entonces pienso que sería muy fácil que cuando alguien los cuestiona, ellos pudieran refutar de manera pues concreta y fehaciente las críticas o ataques, como ellos dicen, que se les lanzan, pero no lo hacen. Incluso algo que llama la atención es, aquí les puedo mostrar que ellos prefieren o les dicen, por ejemplo aquí, una página de ellos les dice aviso importante y les dicen que hay un sitio, una página que es una página que parece ser cuestiona y pues critica a la organización LLDM, y vemos que ellos están diciendo que ese es un sitio perverso y lleno de impiedad que habla muy mal de la iglesia y de su director. Incluso les dicen que queda totalmente prohibido entrar en esa página. Dice, no podemos seguir permitiendo esto. ¿Me ayudas a reportarlo? Hermano, si tienes celo de Dios, dirás, presente ante esta invitación y denunciemos este execrable sitio. Les están diciendo a todos sus miembros que si hay una página que hable mal en contra de la iglesia, la reporten. Aquí hay otra página que se llama Hay Apóstol en la Tierra, LLDM. Incluso les dicen cómo hacerlo, que presionen ese botón y entonces reportar dicha página, porque a ellos no les gusta, no permiten ser cuestionados. Es algo que resulta curioso, puesto que, como ya hemos visto, a ellos les por alguna razón cuestionan a otras doctrinas de manera muy insistente y persistente. Pareciera que ellos quieren desacreditar a otras doctrinas. Yo no sé, su intención pudiera ser que ellos al desacreditar a otras, entonces después ellos llegan con su doctrina y les dicen, miren, nuestra doctrina no tiene errores y esta otra sí tiene. Es como intentar desacreditar un producto para entonces después venir y vender mi producto. Es algo que, bueno, no sé si sea del todo correcto, pero bueno, creo que me extendí en ese punto. Vamos a hacer otro video en el que nos vamos a enfocar más en este tema de lo que ellos hacen con otras religiones. Aquí el video me interesaba más el estudiar y el analizar la manera en que pues la gran mayoría de sus adeptos de esta organización con sede aquí en Guadalajara, ellos pues contestan a otras personas cuando alguien los cuestiona. Y vuelvo a repetir, no es que alguien los insulte realmente, aunque sí se da el caso. Yo he visto cuando entro a las páginas que cuestionan a esta religión, o cuando veo algún video de YouTube, ustedes mismos lo pueden comprobar. Entren a un video de YouTube donde sea de la iglesia, vean los comentarios y ustedes se podrán dar cuenta de los comentarios que ellos mismos ponen. Aquí quiero
Sí, bueno, esta publicación ya se hizo, están las fotos. Yo quisiera rápido leer, solamente leer algunas, algunas de lo que ellos dicen rápidamente, si me permiten. Miren, aquí dice un miembro de ellos. Trataré de leerlo rápido. Pobre, ojalá te castigue Dios con toda su ira terrible. Cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te vas a revolcar y acuérdate de nosotros, que tenías todo, que hiciste como el perro a su vómito, que fuiste lavado y regresaste a la porquería. Pobre de ti. Aquí abajo nos dice: todos deberíamos reportar esta página que solo busca desprestigiar. Era lo que yo les comentaba hace un momento. Aquí otro comentario dice: sigue hablando mal de la iglesia LLDM y ya verás quién es Dios. Dios te puede dejar hasta ciego si sigues hablando así, o sin dedos para que no escribas más. Se dan cuenta, es impresionante cómo, cómo es o por qué estas personas le están diciendo a otra persona, solamente por tener un criterio diferente al suyo, le están diciendo, le están deseando quizás que quede ciego o que se quede sin dedos para que no pueda escribir más y no pueda entonces así seguir cuestionando o criticando a su organización o a su pastor general, al que ellos consideran un apóstol. Yo no sé si esto sea correcto. ¿Por qué no mejor defienden con textos, con argumentos y no de esta manera? Otro texto dice: ja, 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 no cabe duda, eres peor que la mierda de las ratas. Bueno, dije la palabra, no sé si esté bien que la diga. Si no te gusta esta iglesia, pues no tengas amigos que pertenecen a ella. Eres un aborto de Satanás. Pobre de tu madre, si es que tienes, ha de estar arrepentida de la escoria que parió. Bueno, yo no sé si ustedes se están dando cuenta de, pues, si es esto correcto. Es así como, yo me pregunto si es así como los discípulos del Maestro Jesucristo respondieran a cuando eran cuestionados. Dice aquí otro: te vas a ir al infierno. Hablas porque no se entiende aquí muy bien. Dice más después: hija de Satanás, anatema. Dice aquí otro: son igual, reportemos toda agresión en contra de él. Dice SDD, eso parece que quiere decir siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Están diciendo que reporten. Son unos cobardes, no dan la cara. Esos que hicieron esta página y viven amargados, malditos. Les llama malditos, maldicen a otra persona solo por cuestionar. Yo me pregunto, si así fuera, entonces, como ya habíamos visto antes, entonces, por ejemplo, este señor que cuestiona y analiza y critica a otras personas siguiendo esa misma lógica, entonces estos personajes también serían malditos, también tendrían envidia, como ellos dicen cuando alguien cuestiona su doctrina. A veces dicen que es porque tienen envidia, porque tienen amargura. Vamos a ver otras más. Dice: todos aquellos que hablan blasfemias, era blasfemias en contra del pueblo escogido de Dios y contra su enviado, el excelentísimo apóstol de Jesucristo, tendrán su paga, pues serán lanzados al lago de azufre que arde de día y de noche. Recuerden que Jehová Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Aquí ya les están deseando pues que vayan al infierno para toda la eternidad. Es el deseo que esta persona tiene para otra persona solo por preguntar y cuestionar sobre su iglesia. Aquí dice, esto era en un video de YouTube. Dice: primero te hago unas preguntas para ponernos entre. ¿Quién dijo? Parece que lo estaban cuestionando sobre el apostolado. Y dice:
¿quién te hace pensar que nosotros somos unos pendejos y tú un sabio? Solo con esto te digo, yo sé dónde vives y tengo tu dirección. Apaga el GPS de tu IP y foto de tu casa. Yo, siendo un disque pendejo, he logrado muchísimo más en cuanto a lo material. Aquí aparentemente hasta lo está amenazando. Es increíble, es inaudito. Aquí otro dice: estás muerto por dentro, estás podrido por dentro y no se diga por fuera. Tu asquerosa boca no habla otra cosa que pudriciones. Revuélcate en tu dolor y veneno. Si tanto te molesta la luz del mundo, ¿por qué no sigues tanto? ¿Para qué tienes tantos amigos de la iglesia? Yo volvería a preguntar, dice: si tanto te molesta la luz del mundo, ¿por qué no sigues tanto? Y que tiene dolor y veneno y amargura. Yo volvería a preguntar si entonces este personaje que también sigue mucho a la Iglesia Católica y a los testigos de Jehová y a los mormones, yo me pregunto si él también se revuelca en su envidia, o si él también es lo que decía el anterior comentario, o este otro personaje que sigue muy, muy de cerca a la organización de los testigos de Jehová. Puede ser que entonces, siguiendo el mismo argumento y pensamiento o forma de pensar, es que entonces este señor llamado Israel Ornelas también tiene amargura y se revuelca en su dolor, así como lo está mencionando esa persona que le dice que por qué lo sigue tanto. Entonces yo les diría a esas personas que tampoco ya no sigan a esas otras organizaciones. ¿Por qué hablan de ellos si entonces después los de la luz del mundo no van a tolerar ni a soportar que se hable de ellos? No, es algo que no tiene sentido ni lógica. Aquí dice otro: Dios te reprenda, no sabes lo que dices, pero bueno, publicar tonterías, no sabes lo que dices, y pobre de ti, cavaste tu propia tumba al meterte con el apóstol de Dios. Pobre diablo, jaja, no sabes lo que dices, vas a morir peor que un perro. Esa es otra cosa que resulta muy, pues, impresionante, que yo he oído de personas que cuando solo por el hecho de hacer un análisis, ni siquiera de dar un insulto o ni siquiera de hablar mal del dirigente, solo por hacer un análisis y demostrar con las escrituras un punto doctrinal de ellos que es erróneo, solo por eso a veces hasta te dicen: tendrás una muerte cruel, horrenda y dolorosa. Eso, amigos, yo creo que eso es algo que no se le desea ni al peor enemigo. Es más, no se le desea ni a un animalito. Yo no desearía que un gatito o que un perrito tuviera una muerte así. Una muerte cruel, horrenda y dolorosa. Eso no tiene sentido, no tiene cabida, no debería tener cabida en ninguna mente humana. Y creo que mucho menos en una mente cristiana. Porque entonces, ¿de qué sirve o de qué sirvieron las enseñanzas del Señor Jesucristo? Es algo realmente muy, muy curioso. Los que hablan mal de un gran apóstol son enemigos de Dios. Por lo tanto, son también mis enemigos. O sea que si alguien cuestiona a su iglesia o a su director general, resulta que es un enemigo de Dios. Y entonces también sería enemigo del seguidor de este líder. Aquí también en un comentario, y les vuelvo a repetir, solamente ustedes pueden ir a un video de YouTube o a las páginas donde se cuestiona a esta iglesia y ustedes mismos lo podrán ver. Aquí dice, aquí parece que alguien había hecho un comentario sobre un video en el que se ven unos guardaespaldas del apóstol
Y uno decía que parecía que tenían armas de fuego. Y entonces le responde un miembro de la Luz del Mundo: ¿tú quién eres para cuestionar si esa gente está armada o no? Tú no eres juez. Tú lo que eres es un ignorante, envidioso, hijo del diablo. Y dice otro, le responden a Juan Arturo, que parece que fue el que hizo el comentario: primero que lo maten, Dios aleja, jamás podrás tocarlo. Perdón, y cuidado con lo que dices, te quedarás sin familia, ya verás, Dios te reprenderá por esas blasfemias que dices de Él. Nomás acuérdate de ese día que dijiste eso cuando estés en el infierno, o te quiebres el brazo, te quedes paralítico. Ahí sí Dios te bendiga, amigo. ¿Cómo puede ser? Al final le dice: Dios te bendiga, pero después de haberle lanzado maldiciones, haberle deseado que se quedara paralítico y de haber deseado que esté en el infierno. Esto, en serio, resulta hasta, pues, ridículo. No es posible que haya este tipo de mentalidad en las personas. Esto parece ser que solamente es odio hacia alguien que piensa diferente. Es algo que es inaudito. ¿Qué persona puede desearle a otra persona que quede paralítica? También incluso he visto comentarios, no los tengo aquí ahora mismo, en el que incluso desean la muerte del hijo de alguien que haya hecho alguna crítica no favorable hacia su organización, y entonces le desean que mueran sus hijos. Vuelvo a lo mismo, yo no le deseo que mueran los hijos ni siquiera a un animalito, porque aún los animalitos tienen sentimientos y es triste para un animalito perder un hijo. Entonces, para los humanos, pues es obviamente que resulta muy triste perder un hijo, pero es algo que ellos desean a alguien solo por pensar diferente. Bueno, creo que ya me extendí un poco en este video, pero quería dejar pues claro todo esto. Permítanme pues que sea el video de 30 minutos, y quisiera seguir leyendo más de esto, aunque como les digo ya está la publicación, pueden leerlos, las fotos, pero si alguien a veces va manejando y prefiere escuchar el audio, permítanle que yo siga leyendo de manera rápida algunos de estos comentarios, que es para eso hice este video, para analizar este tipo de mentalidad que ellos tienen. Y yo pienso, no es culpa de ellos, simplemente ellos son víctimas de esta manipulación o engaño o ideas que les han metido ya muy profundamente en sus cabezas. Dice otro comentario: antes de hablar mal de un hombre santo, deberían de lavarse la boca con ácido, pero de antemano sabemos que los que blasfeman del santo apóstol de Dios les dará su recompensa en público. Les llama ignorantes. Bueno, aquí hay otra persona, una mujer, le dice: yo no te maldigo, tú solo te echaste la maldición por blasfemar, tú eres un aborto del diablo. Y más abajo dice: y a ti que te arde, tú querías que Dios te haya elegido a ti, si eres un perro rabioso, y no te metas con lo más sagrado. El primero en maldecirlos es Dios, y en mi corazón hay amor para el enviado de Dios, y me metí por error, pero te voy a eliminar porque no me interesa hablar con un gusano podrido. Bueno, aquí está diciendo que si tiene envidia, que si quería que Dios lo eligiera a él. No, yo pienso que no es envidia, porque vuelvo a lo mismo. Entonces, esas personas que analizan a otras doctrinas, entonces también son unos envidiosos. O los que analizan a la Iglesia Católica, ¿será porque tienen envidia del Papa? Pues es la misma lógica que ellos usan.
¿Será que el señor Carlos Montemayor tiene envidia y se revuelca de envidia del Papa y por eso critica y estudia a la Iglesia Católica? Es una pregunta que me gustaría que él pudiera responder. ¿Por qué ellos sí analizan meticulosamente y critican e incluso pues también ellos lo hacen de manera groseras? Muchos de ellos, no digo que todos, pero sí muchos de ellos critican a la Iglesia Católica de manera burlona o grosera, como en este ejemplo Juan Moreno parece ser que es un ministro de LLDM. Y él dice, bueno, él comparte, dice: así de grande es tu ignorancia, amigo católico. Pues ellos, ¿por qué ellos sí hacen este tipo de cosas? Le llaman la changalupe a la Virgen de Guadalupe, que es algo de respeto para la Iglesia Católica, mas sin embargo, ellos sí se refieren con insultos hacia otras doctrinas. Es muy común en ellos, y yo lo he oído muchas veces, que ellos a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Iglesia Católica, le llaman la mona. Así le dicen, la mona. Y entonces ellos sí pueden decir esas cosas, pero cuando alguien analiza su doctrina, entonces ya no les parece en lo absoluto. Dice otra persona: ¿quién es el perro sarnoso que quiere opacar la obra de Dios? Da tu cara, perro, y yo te voy a enseñar a respetar. Estás lleno de rabia, de veneno y de envidia, porque no tienes lo que quieres. Yo soy el que te va a ponerte en tu lugar. Con ese pensamiento irás derecho al infierno, porque no sabes con quién te metes, pobre diablo. Eres igual que los perros que ladran a la luna. Tu día llegará con tu padre el diablo. Ya verás, y no tarda, en que tu día se acerca al lago donde arde fuego y azufre. Lo que quieras conmigo, ¿a poco crees de lo que tú dices te van a creer? Bueno, esta persona también pues dice que tienen envidia. Vuelvo a repetir, también los que analizan, ellos mismos que analizan otras doctrinas, será por envidia. Otra dice: prefiero ser lo que tu hocico dice y no ser un perro rabioso y un puerco. Aborto del diablo y tus ladridos es como el perro de la luna. Demonio, aquí otro dice: demonio y malvado eres tu compañero, que por estar Federico, me imagino que dice feo, no das la cara. Sal de tu cueva, maldito por Dios, que mi Dios te reprenda en lo último que hagas sobre la faz de la tierra. LLDM seguirá creciendo abundantemente gracias a tus publicaciones. Dios te reprenda en tu dormir, y si es la voluntad de Dios, ya no despiertes. Todo se lo dejo a mi Dios, en su santo nombre lo pido. Miren lo que está diciendo este miembro de la organización LLDM, la luz del mundo. Le está deseando la muerte a otra persona. Dios te reprenda en tu dormir, y si es la voluntad de Dios, ya no despiertes. Y todavía dice: todo se lo dejo a mi Dios. Yo le pregunto, ¿cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios que le dice que desee la muerte a otro ser humano, cuando ni el Señor Jesucristo lo hizo ni con sus enemigos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas 23:34? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que esa es la enseñanza cristiana, y yo no veo por ningún lado esa enseñanza en ninguno de estos comentarios. Ellos se van más al Antiguo Testamento, es lo que yo noto. A ellos les gusta mucho nombrar textos como, por ejemplo, Primera de Crónicas 16:22, donde dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ellos usan de base ese texto para decir que nadie debería ni siquiera cuestionar lo que habla su apóstol o su director general. También se basan en textos como Números 16:1, donde
se dice que Coré, Datán y Abirán pues quisieron hablar mal de Moisés y entonces Dios los castigó, al igual que cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés y entonces Dios los castigó. A ellos les gusta mucho usar esos textos, pero bueno, yo eso lo iba a hablar en el siguiente video, solamente lo doy aquí como un pequeño adelanto y para entender un poco pues la mentalidad o lo que les han metido a estas personas, esta organización LLDM, pues lo que han metido en la mente de estas personas y que desgraciadamente pues desde niños a los pequeños, a los niños, se les está metiendo estas ideas que no me parecen correctas. Este otro comentario dice: pobres de espíritu son ellos, tendrán recompensa. Tremendo es caer. Creo que quería decir caer en manos de un Dios vivo. No quisiera estar en sus zapatos porque en una enfermedad les puede reprender Dios. Y luego sigue diciendo: un año nuevo, dijo el santo apóstol, que los que difaman o maldicen la elección en enfermedad caerá contra ellos y que siempre estarán en doctores y nunca sanarán. Eso es en lo carnal. Espiritualmente están muertos. No comprendieron la doctrina del Señor. ¡Wow! Es impresionante lo que dice aquí. De esa manera les están metiendo en la mente que no debe nadie, mucho menos los que son adeptos de esa religión, no deben siquiera cuestionar. Si ellos ven que su líder, su pastor general, dijo pues algo que iría en contra de la Biblia, ellos no pueden, no deben pues cuestionarlo porque pues dicen que una enfermedad caerá contra ellos. Es la manera de, para mí, yo así lo veo, puede ser que yo me equivoque, pero es una manera de controlar las mentes de todos ellos. Y por eso es que cuando alguien ajeno hace alguna crítica no favorable hacia su organización o hacia su pastor, entonces por eso es que reaccionan de esa manera. Y nunca sanarán, es lo que dice. Es impresionante. Aquí hay otro comentario que me llamaba la atención, pero ya me pasé de la media hora. No sé si quieran que siga. Quiero terminar esto. Este otro comentario también me llamaba mucho la atención. Lo voy a leer rápido. Es de una persona que parece ser, es una cantante de aquí, de hermosa provincia de Guadalajara, hija de alguien que fue un ministro, Francisco Andrade. Él era ministro y compuso algunos cantos que están en el himnario, pero miren cómo ella habla. Dice: para empezar, llénese de ovarios y da la cara, perra de mierda. Bueno, voy a omitir estas palabras, discúlpenme. Hablas porque tienes hocico, mas no sé si seas hombre o vieja. Para el caso da lo mismo, perra de... Otra vez la palabra M. Lávate la puerca boca antes de hablar y da la cara, miserable. Y no me ofenden tus palabras en lo más mínimo, me das lástima. Otra vez la palabra M. Eso es lo que eres. Otra vez la palabra M. Yo doy la cara y tú, hija del diablo, que solo hablas por hablar y no sabes con quién te metes. Así que atente a las consecuencias. Debiste de haber pensado antes de escribir. No sabes con quién te metiste, puerco inmundo. Ahora sé por qué existe la escoria como tú. Me das pena, miserable, ja, 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 ja. Y solo escribes porque tienes que tirar mierda, pero da la cara, maldito, da la cara. Antes de escribir, límpiate las manos. Y antes de hablar, rejunte la boca, pero con cianuro. Ja, 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 pobre estúpido. Bueno, y esta persona es la misma que canta en sus iglesias y que incluso canta pues dentro de su templo en las santas cenas. Y yo me pregunto, como dice el texto
Santiago 3, 10, 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo creo que el texto es claro. ¿Por qué alguien que dice cantar a su Dios en una santa cena y con esa misma boca con la que canta su Dios y dice estas cosas? Bueno, es algo pues increíble. Y esta es otra cosa que me llama la atención. Ellos dicen, la organización La Luz del Mundo, LLDM, dice que su principio cristiano y lo que los caracteriza, y dan el texto de Mateo 5:44. Y Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora yo les pregunto al público en general, y si algún miembro de la organización de La Luz del Mundo estuviese escuchando este video o viendo este video, yo le pregunto si los comentarios que vimos y estudiamos anteriormente tienen algo que ver con Mateo 5:44. Yo creo que no. Y repito, no es que todos los miembros respondan así. No, hay miembros que son muy respetuosos, pero la verdad es que la mayoría lo hace de esa manera. Entonces, yo no sé en dónde quedan estos textos o el que ya mencioné, Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este texto, esta enseñanza de Jesús, amad a vuestros enemigos, en vez, si es que alguien los, pues, vuelvo a decir, a veces un simple análisis no lo toleran, pero vamos a pensar que un católico o un testigo de Jehová u otra persona les dio un insulto muy grande, alguna palabra muy hiriente hacia su doctrina o hacia su pastor general. Bueno, si así fue que le dieron ese insulto muy grande, pues, ¿por qué no ponen en práctica este principio cristiano? Que ellos dicen que es lo que los caracteriza, pero pareciera que no. Yo no entiendo. Y por último, terminamos con este texto, Mateo 7, 17, 21. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Una cosa es lo que digan, ellos pudieran decir y decirle a todo el mundo: miren, nuestro principio cristiano es amar a nuestros enemigos y bendecimos. Si alguien nos maldice, nosotros lo bendecimos. Si alguien nos aborrece, nosotros lo hacemos bien. Y si alguien nos persigue o nos ultraja, nosotros oramos por ellos. Ellos pueden decir, y pues se estarían engañando a ellos mismos, porque en la realidad ya vimos muchos ejemplos en los que no es realmente así. Y aquí claramente dice el versículo 20 de Mateo 7, que de la misma manera puedes identificar un árbol por su fruto y así a la gente por sus acciones. En el 21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bueno, pues creo que resulta claro todo esto. Bueno, ya para terminar, quisiera
señalar el por qué, algo que me pareció curioso, interesante, y que quizá por eso ellos así defienden a su doctrina y a su pues su pastor general, al que ellos consideran un apóstol. Dice en palabras de su mismo líder, que se llama Nazón Joaquín, él dice en sus propias palabras, dice: cuando se meten con la iglesia, su hermano sale cual león rugiente a defender al pueblo de Dios. Y cuando atacan a su hermano, o sea, a él, al líder, la iglesia sale como leones rugientes a defender a su hermano. Dios nos ha fundido en un solo y nos ha unido en un solo espíritu. Es decir, el líder le está diciendo a la iglesia que si llegaran a criticarlo a él, pues entonces la iglesia debe salir como leones rugientes a defenderlo. Ahora yo les preguntaría, según las escrituras, ¿quién anda o quién actúa como un león rugiente? ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:8? Bueno, creo que con esto damos por terminado este video, y en el próximo hablaremos sobre más profundamente sobre cómo ellos analizan meticulosamente a otras doctrinas, y también en otra ocasión sobre la manipulación, la manera en que pues meten estas ideas de que no te permiten cuestionarte por ti mismo ni analizar realmente, y solamente debes aceptar lo que se te dice. Pero eso ya lo haremos en otra ocasión. Por el momento me extendí un poco, 42 minutos, y bueno, solo dejo un saludo para todos y que todos estén muy bien y Dios les bendiga.